Bienvenidos al nuevo capítulo de Política, Filosofía y Economía. Bueno, hemos analizado ya la decadencia y los problemas de Podemos, que está solo con 4 diputados frente a los 69 que llegó a tener. Hemos visto también cómo Vox resiste, pero sufre, y esto lo dijimos antes de la crisis de Baleares, que seguramente le afectará. Vox pasó de 52 a 33 diputados. Todo esto son datos, no son opiniones. Y hemos analizado también los 7 fallos o problemas que han permitido al PSOE con Sánchez gobernar a pesar de haber sacado solo 121 diputados y han impedido que la previsible victoria del PP con Vox con mayoría absoluta no ocurriera y les han faltado 5 escaños para poder formar gobierno. Todo esto fue el 23 de julio, han pasado suficientes meses. Creemos ya en nuestro canal que es hora de pasar página y empezar a pensar, basándonos evidentemente siempre en datos y en hechos objetivos, pensar qué va a ocurrir a futuro. Primer tema que debemos intentar siempre es tener una actitud un poco filosófica y distinguir entre las urgencias del corto plazo y los grandes temas, la importancia del largo plazo. O en otras palabras, distinguir entre lo táctico inmediato de lo estratégico y permanente. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque la realidad hoy es que, en principio, al gobierno le apoya una coalición multicolor, variopinta, que suma 179 diputados, y al bloque contrario le apoyan 171 diputados. Pero, un dato importante es que de estos 179 de la coalición en torno a Sánchez, que él llama progresista, pero barriendo para casa, pero evidentemente hay un par de partidos que no se pueden considerar progresistas, que son el PNV y Junts. A su vez, tampoco es correcto meter a Junts y al PNV en el mismo saco. ¿Por qué? Y hablaré de hechos de nuevo, no de opiniones. El PNV lleva apoyando sin fisuras a Sánchez desde la legislatura anterior. Y ha dicho también de una forma rotunda y muy clara a Feijóo que no le iba a apoyar mientras estuviera Vox. El PNV son un poco jesuíticos en su origen. De nuevo, no es una opinión. Me estoy refiriendo a el padre Arzallus. Y sabéis que a veces los jesuitas, y les tengo un cierto respeto, son hábiles manejando el relato y pueden cambiar de opinión, igual que Sánchez. Pero en este caso dudamos mucho que el PNV rompa un posicionamiento tan claro de no poder estar y no estar en ningún gobierno en el que esté Vox. No porque sean santos, de nuevo, no hay que mezclar la moral con la política, sino porque no les interesa en absoluto. El PNV, su plan estratégico, lo que a ellos les importa son las elecciones en el País Vasco, que van a ocurrir en los próximos meses. Y por tanto, todo lo que hagan racionalmente será lo que les ayude a tener la mayor posición de poder en el País Vasco en estas elecciones. Ir con un partido que pudiera estar con Vox les supondría perder muchos votos que irían a parar a la abstención o a Bildu, su gran adversario político en el País Vasco, mi tierra checa. Bien, decía que PNV en este sentido no se puede comparar con Junts. Repito, el PNV está comprometido con Sánchez y el gobierno de coalición ya desde hace más de 4 años. Junts es diferente. Junts no estuvo para nada en el gobierno Frankenstein primero, para nada, y ahora han pactado, pero es un pacto, digamos, de puro interés. Y esto no es un juicio de valor negativo, es una evidencia. Es decir, Puigdemont y toda la gente que apoyó el proceso se encuentran inhabilitados, o si fueran juzgados, para poderse presentar a las elecciones y, por tanto, quieren la amnistía como sea. Los 7 votos, los 7 escaños que tiene Junts son fundamentales para que Sánchez y su coalición puedan seguir gobernando y, por tanto, han cobrado una fuerza especial que nunca se vio en nuestra democracia, que solo 7 escaños pudieran tener la capacidad, como dicen los ingleses, de hacer y deshacer reyes, un kingmaker. En eso se ha convertido Puigdemont por la aritmética electoral. Bien, insisto, distingamos lo urgente, lo inmediato de lo estratégico.
En este caso, lo urgente y lo inmediato es la amnistía. Pero la amnistía no es estratégica, por mucho que nos quieran convencer, digamos, los abogados. Es un tema jurídico, es un tema político, es un tema de casi de thrillerismo de negociación. Hay gente en España, nos gusta mucho, somos muy esencialistas, rasgarnos las vestiduras, ¿dónde vamos a llegar? La Constitución. Bueno, la Constitución se contradice a sí misma en varias líneas, nada más empezar. Por ejemplo, con la primera de que todos los españoles son iguales ante la ley. Y luego inmediatamente decimos que hay un español, que es el rey, que es inviolable, con lo cual es un pequeño ejemplo. O decimos que hombres y mujeres son iguales, pero en la sucesión a la jefatura del Estado, que es la institución más elevada, ¿no?, en la pirámide institucional española, tiene prevalencia el varón sobre la mujer. Bueno, son esas contradicciones que en España, por nuestra falta de educación, nos parecen contradicciones cabalgables, pero que a un filósofo, al pensamiento racional, claramente son contradicciones incabalgables que deberíamos haber ya clarificado. Por tanto, no nos agarremos al mito, al tótem de la Constitución como algo sagrado, cuando además sabemos, porque lo vemos todos los días, y de nuevo estos son hechos, no son opiniones, que dependiendo quien tenga más diputados, tienes más miembros en el Consejo General del Poder Judicial y más miembros en el Tribunal Constitucional, y por tanto al final el Consejo del Poder Judicial nombra a los jueces que les interesa al partido dominante en el Tribunal Supremo, en la Audiencia Nacional, y el Tribunal Constitucional para o acelera una ley, la aprueba o la deniega en función de los intereses, digamos, de esa mayoría parlamentaria. Esto es otro hecho incontrovertible, a diferencia de otros países, como puede ser Estados Unidos, donde el Tribunal Supremo, sería el equivalente a nuestro constitucional, es nombrado de por vida, vitalicio, y por tanto esos jueces no dependen en su futuro, en sus privilegios, en su sueldo, en su chofer, etcétera, en sus dietas, no dependen del político de turno. Aquí sí. Aquí los jueces del Constitucional, los nombramientos importantes que hace el Consejo General del Poder Judicial dependen de los políticos. De nuevo, un hecho, no una opinión. Bien, decía, por tanto, que lo táctico, lo inmediato es la amnistía. También es inmediato las elecciones en Galicia. No son estratégicas. Pase lo que pase en Galicia, no va a cambiar la realidad esencial de España. Gobierne el PP o no gobierne el PP, Inditex seguirá siendo la mayor empresa textil del planeta, afortunadamente. Las empresas gallegas seguirán funcionando bien, las que funcionan bien. El turismo va a seguir con fuerza. Por tanto, que haya gobierno del PP con mayoría absoluta o que el PP no llegue a la mayoría absoluta y haya un gobierno progresista liderado por el bloque, pues afectará una serie de temas más anecdóticos, si me permitís hablar así, que a la esencia. Aparte de eso, Galicia, si tengo la información bien en mi cabeza, son 2,7 millones de habitantes, es poco más del 5% de la población, similar en el PIB. Es decir, no son elecciones en donde los españoles nos juguemos el ser o el no ser. Sí son muy importantes a nivel interno para el PP, porque si se consolidase la mayoría absoluta del PP en Galicia, Feijóo seguiría, digamos, con cierta comodidad como líder del PP. Si el PP no ganase Galicia y lo perdiese, esas aguas profundas que puede haber en el PP cuestionando el liderazgo de Feijóo, pues cogerían más presencia en el entorno, en el paisaje que rodea al PP. Bien, algo similar va a ocurrir con las elecciones vascas. No acaba el Lehendakari de convocarlas, pero no tiene mucho plazo. Legalmente se le acaba en junio. Pensamos que las convocará antes de junio, no tenemos la certeza. Yo por lo menos, y en este canal no nos ha llegado ningún dato objetivo que nos diga cuándo las va a convocar. No tiene mucho tiempo. Sí sabemos, las encuestas son en este sentido coincidentes todas, que la lucha en las elecciones vascas van a ser brutales entre Bildu y el PNV. Y el Partido Socialista Vasco va a ser el árbitro que tenga la llave de a quién hace el Lehendakari. Porque ni el PNV ni Bildu, salvo sorpresas mayúsculas, están cerca de poder tener mayoría absoluta. Y evidentemente PNV y Bildu no van a pactar entre sí un gobierno en el País Vasco. Eso sería también una sorpresa absoluta y iría contra los intereses de unos y de otros.
Luego vienen las europeas, que tienen fecha, el 9 de junio, domingo. Son unas elecciones que tampoco son estratégicas para España. De nuevo, no nos engañemos. Saque más diputados, eurodiputados el PSOE o saque más eurodiputados el PP, eso a España no le afecta prácticamente nada. Es un tic en la pantalla, no, da igual. Lo importante en Europa son los grandes grupos que dominen, sean más los conservadores o los progresistas. Estamos hablando de un parlamento, me parece que son 700 y pico parlamentarios, es decir, que haya 8 españolitos más de un signo o de otro, no van a afectar la foto de Europa en absoluto. Por tanto, tranquilos, pase lo que pase en esas elecciones, España no se juega nada relevante. De nuevo, si se juegan cosas, personas particulares. El PP hará todo lo posible por demostrar que la mayoría social en esas elecciones es superior a la mayoría social del PSOE. El PSOE hará lo mismo en el sentido contrario, intentará demostrar que los socialistas españoles siguen ganando fuerza y que recuperan distancia frente a la que perdieron con el PP en las municipales, como ya lo hicieron en las elecciones generales. Eso en cuanto a Europa. Además, sabemos que normalmente hay una abstención muy alta, casi del 50%. Ojalá en esta ocasión la abstención sea menor para que los resultados sean un poquito más significativos. No me entendáis mal, Europa es fundamental para España. La Unión Europea progresa, con dificultad, pero progresa, y lo que pasa en Europa cada día nos afecta más. Lo que quiero decir es que da igual 5, 6, 7 diputados más del PP o del PSOE, no cambian la foto global de Europa. Por tanto, eliminados, digamos, las urgencias inmediatas, Galicia, País Vasco, Europa, ¿qué nos queda? Nos queda que tenemos un gobierno de coalición frágil porque su mayoría depende de 4 o 5 votos, está en manos de Puigdemont, de alguna manera, y la gran pregunta es, por tanto, ¿resistirá el gobierno de Sánchez? O siendo quizá más precisos, ¿cuánto tiempo resistirá? ¿Tendrá una legislatura casi completa o tendrá una legislatura corta? Pues esa es la gran pregunta. ¿Qué va a pasar con esta legislatura? El capítulo de hoy promete ser apasionante y se nos va a alargar. Por tanto, lo vamos a dividir en 3 partes. Dejamos aquí la primera parte y os mandaré, en cuanto tenga editada, la segunda y la tercera, donde daremos continuidad a esta pregunta y explicaremos racionalmente cuál es la estrategia que va a seguir el PSOE y por qué, y sobre todo profundizaremos en las posibles estrategias que tiene la oposición para intentar estar en condiciones de disputarle la hegemonía en las próximas elecciones o incluso para provocar una moción de censura. Os dejamos en este momento la primera parte de este episodio. Libre Pensadores, esperemos que os haya gustado. Como siempre, si os ha gustado podéis suscribiros al canal, darle a like, compartirlo en vuestras redes sociales. Continuamos en pocos minutos con la segunda parte de este apasionante 28 episodio. Hasta pronto.